lo hicimos, carnal. Claro que sí, después de chingón. tanto tiempo se dio. Sí, brother. Pues, güey, o sea... Bueno, antes que nada, o sea, háblame de un poco de este rakia. O sea, el rakia viene de la familia. Sí. Viene de la familia de mi cuñado, los Pimish. Ok. Los Pimish de Vallejo. ¿Y hasta ahora como que es de las mejores que has probado? ¿O qué? Sí. He probado muchas. Sí. Desde que llegué aquí, hace 5 años, estoy probando rakia. En toda la casa te dan un poquito. Prueba aquí, si no quieres, pues te insisten. Sí, sí, sí. Y al final tú tienes que tomar un poquito obligatoriamente. Claro. Pero hasta ahora, en lo que va de años, esta es como la mejor. Puedo decir que es la mejor. Ok, pero, o sea, ¿por el sabor o...? Tiene muy buen sabor. Se ve que está hecha con la sliva, ¿cómo se llama? Ajá, Con la ciruela con la real. ciruela, sí, sí, sí. Que no es concentrado, no tiene nada, ninguna química, no tiene nada. Es como natural. Dale, Sí. prueba. Sí, Está bueno, muy buena. vamos a probarlo. Vamos a probar. Really? Sí, Billy. Mm. Wow. Ok, ya. Sí, o sea, no es como que un sabor que te... No es tan fuerte. Exactamente, sí. Déjame quito este sombrerito. Yo nada más lo usé como que para decorativo, para darle como un sazón caribeño. Te queda muy bien. Sí, güey. Gracias. Parece dominicana ahí. Papá, pues por eso me llevé el este puro, pero bueno. Bien. Pues nada, brother, o sea, no hay mucho que platicar. La verdad, yo no vengo con una dinámica preparada. Yo creo que el objetivo era simplemente platicar, o sea, estar relajados como platicamos, nada más así como grabando. Y güey, o sea, quería hablar contigo. Estamos ubicados ahorita en Serbia, para la gente que no sabe. Tú eres un dominicano, o sea, tú naciste en Dominicana, en República Dominicana. Y nada, güey, o sea, te tomaste la aventura de tomar, o sea, de irte a aventurarte en otro país que no tiene que ver con Europa ni Estados Unidos, nada de lo occidental, o sea, literalmente dijiste, me voy a otro lado. Y esto te tocó en los Balcanes, ¿no? Sí. Balcanes es muy famoso por los historiadores de ser un lugar conflictivo, pero yo creo que también solo se popularizó una parte pequeña, diminuta a lo que es la imagen más grande, ¿no? Claro. Y yo creo que tú, güey, o sea, lo viviste y lo hemos platicado y lo hemos hemos estado años juntos, juntándonos aquí en esta ciudad que se llama Valjevo, otra ciudad no tan famosa en Serbia, porque la más famosa es Belgrado, para empezar, luego llega Novi Sad y luego el tercero puede ser Niš. Son los ¿no? más conocidos. Más conocidos. Pero luego está Valjevo. Valjevo es en la ciudad donde yo nací, en la ciudad donde tú ahorita vives. Y donde ahora me nació un hijo. Y ahora, exactamente. Así que estamos literalmente festejando, güey, muchas cosas en uno. Nació tu nene, ya tienes un nuevo papá. Felicidades con esto, güey. Gracias, hermano. Estamos disfrutando de nuestro segundo hijo. Sí, güey. Que nació aquí. Sí. Tenemos la primera que nació en Dominicana y ya este segundo, pues, nació aquí. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo está esta experiencia? Súper contento. Esperando en Dios que me dé por lo menos uno más. Oye, y dime, ¿consideras que, bueno, para no empezar con esto de los nenes, de hecho estamos festejando muchas cosas. Estamos festejando la amistad, güey, que hemos tenido, los años que has vivido acá, porque pues la verdad no fue fácil, güey. El nene, ayer fue mi cumpleaños. Tu cumpleaños, claro. Sí, claro. Y yo dije, bueno, vamos a unirlo en un episodio y ya, vamos a festejarlo de esta manera. Claro. Pero bueno, empecemos un poco. Quiero hablar un poco más sobre ti, güey, sobre tu vida, como ¿cómo llegaste a estas tierras? ¿Cómo decidiste eso, güey? Una película. Ok, a ver, te escucho. Primero conocí a mi esposa en Dominicana, hace ya 18 años. Vivíamos en Dominicana, estábamos bien, solamente que cuando llegó el corona, Dominicana, tú sabes que es un país turístico. Cuando llegó el corona, todo se cerró. Todas las empresas, no había donde trabajar ni nada. Y entonces tomamos la decisión de venir a Serbia un tiempo y luego regresábamos a Dominicana.
pero eso no sucedió. Nos enamoramos de Serbia, nos quedamos aquí y poco a poco hemos ido como avanzando. Pues compramos una casita, aquí vivimos y ya como que ahora se nos hace como pesado regresar para atrás a vivir. Aquí es realmente mucho más seguro. Serbia para mí, quizá para otra persona no, pero para mí es muy, muy seguro vivir en Serbia. No es costoso, se vive muy bien. O sea, como todo país, tiene cosas buenas, cosas malas, pero a mí me gusta aquí. La comida, fantástica. O sea, aquí es algo como que más tranquilo, no hay ese ambiente de bulla, eso no, aquí tú sabes que no existe. Es más como todo más calmado. Y eso me gusta. Pero cuando yo venía, para hacerte la historia completa, cuando venía ahora a Serbia en 2018, no, vine en 2018 como turista. Ujú. Duramos un mes aquí y todo chulo, ¿entiendes? Que restaurante, cafana, cafishi, o sea, los bares y todo, y muy chulo. Luego ya cuando decidimos venir a vivir, pasó algo impresionante y para mí difícil a la vez. Porque cuando llegamos al aeropuerto de Francia, me habían puesto la fecha mal para entrar a Serbia. O sea, yo tenía que entrar a Serbia 3 días después de la fecha que me pusieron. Entonces te quedaste O sea, ahí en el aeropuerto. exacto. A mí me pusieron 15 y yo vine 12. O sea, de Dominicana pude pasar hasta Francia. Pero cuando llegamos a Francia, solamente podía pasar mi esposa, mi hija y mi suegra que venía conmigo en ese momento. O sea, 3 días me tocó dormir fuera en el aeropuerto. Porque no tenía esta visa para poder salir del aeropuerto. Sí tengo muchos amigos en Francia, pero le escribía mensajes, hablábamos, pero me dicen, ven para acá, o dime para buscarte, pero ¿cómo? Yo no tenía permiso para salir. A mí no sé cada cuánto tiempo pasaba lo de seguridad del aeropuerto, pasaban por donde mí, a ver si estoy ahí. ¿Entiendes? Está vivo. Está vivo, estás aquí. Y yo sentado ahí en un mueble, No. sentado el día entero, y era como que compro un café, me siento, me tomo mi café, y otra vez como que el teléfono, una hamburguesa, aquí, y así como que, y dormir ahí afuera con frío, pero yo creo que Dios tiene algo preparado para cada quien. Y cuando la cosa se pone difícil, es porque algo viene mejor y mucho más grande de lo que tú esperas. Sí, Y nada, aquí estamos. qué bueno, brother. ¿Y qué tal? O sea, estando esos 3 días que estabas ahí, literalmente te estaban masajeando la paciencia, güey. O sea, Sí. sí, hombre, está pesado porque yo creo que a veces cuando uno viaja, creo que olvida esos detalles, como por ejemplo lo de la visa. Sí. Y, güey, o sea, este rollo de que 3 días estar en el aeropuerto, No es aparte en un aeropuerto, güey, de un país que no conoces, creo que fue la primera No. vez que he estado en La París. primera vez que estuve ahí, la suerte mía que hablo francés. No, Y podía comunicarme con personas, pero aunque podía comunicarme, ellos no podían hacer nada por mí. claro. No me podían dejar salir a ningún lado. Yeah. ¿Entiendes? Y algunos venían, hablábamos ratos así en francés y bien, estaba practicando mi francés. Y eso fue lo único chulo. Pero después, 3 días en un aeropuerto, dormir con frío, Ah, no es fácil. sí, es duro, güey. ¿Y te dejaron encerrado como en una celda o podías como que por lo menos caminar hacia... Podía caminar por las tiendas Ok. y eso, pero al final de cuentas tú estás encerrado, no puedes salir del aeropuerto. Hay hoteles al frente del aeropuerto, podía pagar y amanecer en un hotel los 3 días, pero no tenía el permiso para salir, porque tú sabes que Claro, claro. mayormente a ellos el chip que se le pone es que si tú sales, te vas a quedar ilegal. Que eso es lo que hacen muchas personas. Mm, Si logras salir, no lo voy a ver más nunca en tu vida. Se quedan sin permiso, que no era mi mentalidad. Pero te lo juro que pensé muchas veces devolverme para mi país. no mames, güey. Claro, Sí, sí. muchas veces, pero había una motivación.
Claro, claro, claro. que es la familia, eso es lo primordial, la familia, y por eso no tomé así, como que sí me voy, pero sí tomé la decisión muchas veces. Primera vez que me pasa, o sea, como que tú dices, uff, Claro, o claro. sea, yo tenía mi cama, no dormía bien, y ahora vengo 3 días a dormir aquí afuera en frío. Y más, el cuerpo no está acostumbrado a ese clima. Y luego que llego a Serbia, estaba más frío todavía. No mames. Mucho más frío estaba aquí cuando llegué. Y, güey, y yo estuve ese día que con tú llegaste, como unos días después nos Sí, conocimos, ¿verdad? Ah, sí. ok, ok. Ahí fue que nos conocimos. Claro. Y ya luego, después de un mes, yo empiezo a trabajar. Y ahí empezó la travesía fuerte. No sabía serbio, ni hola en serbio. Recuerdo que mi esposa me daba un papel, me hacía un papelito y me decía, mira, ve a la carnicería. Volví a ser niño. Y así me sentía niño. Que me daba esto carne así, así, pero en serbio yo no sé ni lo que decía. Y yo con el dinero iba, daba el papel. Te digo, un niño daba el papel y el dinero. Se reían de mí en la carnicería. Incluso hubo un joven que fue la mayor motivación para yo aprender el serbio, para mí. Hoy en día nos llevamos súper bien, pero en ese momento yo sentí de todo, porque en vez de ayudar, se estaba riendo de mí, porque yo no sabía serbio. O sea, yo traté de hablar en inglés, nada, francés, nada, español y nada, solamente serbio hablan, pero yo serbio no sabía. Y pasó creo que 3 meses que no volví por ahí. Y en 3 meses yo volví sin papel y pedía todo lo que necesitaba en serbio y pagaba. Me decían el precio y yo sacaba y daba ese dinero justo. Y eso fue una sorpresa muy grande para ellos en la carnicería. Pero yo creo que cuando se quiere se puede. Que uno, o sea, no debe limitarse. Sí. No, y aparte, o sea, yo creo que una de las cosas que la gente no está consciente es que am, aprender un idioma como el serbio no es fácil. No, Porque no es como un idioma, pues, no quiero subestimarlo, pero como por ejemplo el español y el inglés son idiomas más simples, más pragmáticos para poder hablarlos. Como que haces más clic, pero el serbio tiene, no sé si le dicen verbos o conjugaciones. En serbio lo llaman padeži. sí, Y aparte de los padeži, que es la parte gramatical, la pronunciación es un poco difícil, ¿sabes? O sea, primero tenemos letra cirílica. sí, 2, tenemos cirílico y latín, que son ya dos versiones. Y luego tenemos el cirílico escrito. sí, claro. Y dices, güey, ¿qué pedo con ellos? Están mal. Y ya luego entra la parte gramatical. La parte gramatical es compleja. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, en la primaria, estaba aprendiendo y yo dije, güey, qué mamada, ¿por qué se complican tanto la vida para decir un hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Hasta cosas muy básicas como que, güey, Sí, es no, muy que difícil. el lenguaje de hablar en ti o en usted cambia, Cambia bastante. cambia y cambian las palabras. Así que yo me puedo imaginar desde la raíz que somos del serbio, que es eslovena, Dios mío, todo lo que tenías que aprenderte, o sea, no es nada sencillo. Lo bueno es que el serbio por lo menos, por lo mismo que es complejo, Sí. también lo puedes aprender desde la parte básica, como tomarlo como por escalones. ¿Me explico? Sí. Entonces, obviamente tú tomas el escalón básico, a ver, para que me entiendas con lo más así, con 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Ya. Yo ¿sabes? lo que hice fue aprender muchas palabras y Exactamente. después yo iba como juntando, como Sí. que, ok, un poquito de pegamento aquí y digo eso. Exactamente. Y así fue que lo hice sin gramática, Claro. porque aquí también eso de los géneros, que habla femenino, masculino. Incluso yo cuando hablo muchas veces dicen que yo hablo solamente masculino, porque yo aprendí solo con hombres. Sí, claro, O claro. sea, en mi equipo de trabajo son solo hombres y como ellos hablaban, yo escuchaba y decía, ah, esto se dice así. Claro. Y yo iba como que formando, pero como ellos hablan. ¿Entiendes? Nada de femenino. Y a veces cuando hablo con mujeres o algo es como que
Sí, te cuesta un poco como que conjugarlo Sí, a su... sí, y obviamente eso es la parte donde incomoda, como no quiero lastimar, ¿no? Mi intención es solo comunicar, ¿no? Así que exacto. ahí es donde entra la parte fina de la comunicación, en este caso en Serbia. Claro. Y yo creo que ahí es donde todos chocan. Yo he chocado ahí, yo pasé por eso, me costó, pero hasta ciertas palabras del abecedario está cabrón. Por ejemplo, tenemos la ch y luego tenemos la ch. Eso yo no lo utilizo. En realidad no. Eso no me sale. Sí. No hay forma. Yo lo intento de todas maneras. Mi esposa me enseña y aquí no hay forma. ¿Cómo era? ¿Cómo es? Algo así, ¿no es? Tienes sh, j y luego tienes ch, ch. Algo así. Yo no puedo. Yo lo intento y como que no me sale eso. Nosotros no tenemos eso en español y a mí no hay forma. Sí, Y mira, a mí me encantan los idiomas, pero eso como que no me llega. Claro. No, es que ya ahí es donde a mí también me costó, ¿sabes? Así que me acuerdo cuando yo no podía ni decir como kucha. Kucha en serbio significa, bueno, en español sería casa. Casa. Entonces yo decía, ¿cómo se dice? Kucha, algo así, kucha. No, o sea, perdón, mal. Yo no podía pronunciar ch, así que tenía que decir como que ciertas palabras que tenían como chasha, decía chasha. ¿Y yo? Tú dices chasha, güey. Todavía. Güey, 5 años y todavía. güey, yo estoy pasando por eso, ¿sabes? Digo, yo pasé por eso, así que te entiendo. Y ahorita ya con el tiempo pude agarrarle el chasha. Pero a ver, tomando, lo interesante de ti, güey, es que tú también tienes oído. Así que quiero yo pensar, güey, porque tú me habías contado antes de haber llegado aquí en Serbia, tienes como un background musical, Sí. un background de la... Sí, ahí tenemos unas ciertas moscas. Sí, tenemos una Sí. vecina keynesiana. Sí, pero bueno, para que la gente la gente no sabe, aquí Eury tiene un campo, tiene muchos animales, estamos viviendo en la parte de la naturaleza y vamos a grabar afuera, pero creo que hemos tomado la decisión de grabar adentro por la sombra. Exacto. Así que, bueno, espero que nadie les moleste eso. Sí, pues no vean y ya. El punto de todo esto es que tú, güey, bueno, tú has tenido una vida antes, obviamente, en Dominicana, y antes de llegar aquí a la parte de Serbia, ¿podrías contar un poco de tu pasado, carnal? O sea, tú Sí. tú fuiste artista un Sí. tiempo, Sí, sí. y también has trabajado en varias cosas, o estabas en la parte de la zona hotelería, o sea, zona hotelera, y también has trabajado en diamantes. Sí. Y en puros, ¿verdad? Y en portugués. Sí. Claro. Bueno, ahí cuéntame, güey, ¿qué pedo con ese mundo? Yo empecé Porque... en el tenis a una temprana edad. Sí. Pero el tenis yo empecé más en eso de la hotelería. Nosotros no éramos una persona que teníamos altos recursos económicos y la única forma que tú podías jugar tenis era si tú entrabas a un hotel, como nosotros llamamos bolerito, o sea, recoger las pelotas. Así yo entré, así aprendí a jugar y por muchos años viví de eso. Creo que hasta el 2015, 2016 viví del tenis. Y mezclado con eso era tenis y música al mismo tiempo. Ya a los 13 años yo estaba haciendo música. Empecé cantando en la escuela, en los lanzamientos que hacen en la escuela y esa cosita. Y luego un amigo, un compañero de curso, él sí estaba sonando, ya era conocido en mi ciudad. Y estaba sonando en todas las emisoras. Eso, Harry, mi hermano, tú sabes que yo te quiero muchísimo. Y él me dice, donde yo hago música, hay un estudio de grabación. Si tú quieres, yo te llevo para que tú pruebes. Gran lucha que cogí para grabar el primer tema. Porque no es lo mismo tú cantar así, solo con una pista de cualquier artista, a que cuando te hacen un instrumental a ti, donde tú cada palabra que tú digas tiene que caer a ritmo con ese instrumental. Y por primera vez grabar, el DJ te dice 100 veces, a la otra vez que te faltó ánimo, con más fuerza, con más seguridad. Y yo ahí, Sachu ahí. Pero al final lo logramos. Y ya creo que en 2013
de tanto tiempo que llevaba, en 2013 fue que logré pegar un tema, el primer tema, que se titula Lo Menea, que ese tema es como, trata como de nuestras chicas latinas de la República Dominicana, que tienen como un aceite en la cintura, se mueve mucho y por ahí se va el tema. Y cuando pegué ese tema, entonces sí, empecé a hacer mucha fiesta, mucha discoteca, conciertos, y era una mezcla entonces. No dejaba el tenis, porque amo el tenis, pero amo la música. Y era como que en el día uno, en la noche otro, a veces me chocaba, porque en Dominicana se hacen eventos como le llamamos piscinazo. Por ejemplo, como aquí tiene la piscina, en el día te montan una tarima y vienen varios artistas, cantan ahí, y eso está lleno de personas y te pagan y todo. Y yo hasta cuando me tocaban esos tipos de eventos, me chocaba con el trabajo. Pero uno se arregla, hace su amarre y puede salir, cantar y vuelve a trabajar. Hasta que ya en 2016 yo decido no seguir con la música porque estaban pasando una cosita en el background, como dicen, que no estaba muy bien. O sea, ya era como que me querían utilizar con muchas cosas, es como que te dicen un ejemplo, te consiguió una fiesta en $1,000, pero en realidad la fiesta la consiguió en 2,000. Y tú de los $1,000 que tú conseguiste tienes que darle 300 a él, a la persona que te consiguió la fiesta, pero él tiene 1,300 más. Los tenis eran súper caros, o sea, el outfit era súper caro. Tú grabar un tema te sale caro. Poner a sonar los temas que no es de gratis. Y hay personas que creen que es gratis, eso no existe en la música. Es un negocio. Y ya yo vi como que o sea, no daba con tanto y decidí disparar la música. Y de verdad no me ha gustado porque pensé que volvía pronto, pero ha pasado muchos años, ya estamos en el 2025 y yo no he vuelto a hacer un tema más. No, perdón, sí, hice 2 temas. ¿Qué hice contigo? Sí, me acuerdo. Sí. Hicimos 2 temas y se quedaron ahí. O sea, ni siquiera se trabajó. Porque no me sentía con ese ánimo de trabajarlo. Y después de eso de la música, entonces me voy de mi ciudad, Puerto Plata, a vivir a la otra ciudad, a Punta Cana. En Punta Cana empiezo trabajando tenis de nuevo. Duro 1 año en un club muy conocido, donde han ido muchos de los jugadores famosos que conocemos hoy en día. Y ahí duré 1 año. Pero era como que ya yo no me sentía en esa cosa y conseguí trabajo en una tienda, también en Punta Cana. Y en esa tienda me di uno, puedo decirlo a boca llena, de los mejores vendedores de la tienda. Y aprendí a hacer esto. El puro. Había un señor que era la persona que lo hacía al frente de nosotros y yo le pedí que me enseñara. Y él con mucha paciencia, mucha dedicación, me enseñó y me dijo, tú se hace así, así, ponle esto, ponle lo otro. Tiene que tener eso, o sea, tú adquieres esa sensibilidad en la mano, cómo prepararlo. Y ahí estuve, creo que 2 años y medio, 3 años estuve ahí en esa compañía. Y ya luego mi esposa sale embarazada. Cuando sale embarazada, decidimos volver a mi ciudad natal. Y ahí cuando regresamos a la ciudad, es cuando yo empiezo a trabajar en la tienda de diamantes. Uno de los mejores trabajos que he tenido hasta ahora. De los mejores pagados. O sea, es un trabajo como de prestigio y de verdad me sentía muy bien. Pero igual, cuando llegó el corona, tuvieron que cerrar. Porque justamente esa tienda donde yo estaba está ubicada en el aeropuerto. En el aeropuerto no, perdón, es el puerto de los cruceros, de cruceros. Ok. El puerto de cruceros. Y en ese puerto llegan muchos barcos a Puerto Plata. Y ahí nosotros vendíamos bastante. O sea, cruceros y todo eso, ¿no? Sí, claro. Sí, Cruceros que traen miles y miles de personas te pasan diario por ahí. Sí. Y vendíamos bastante. O sea, el día entero tú estás con un traje bien elegante, limpiecito. Lo que a mí me gusta en realidad. Está en aire, está tranquilo, cómodo.
y tú eres libre para vender. Eso que me gusta, la venta. No sé ni por qué. Bueno, quizás porque estaba en ese mundo. Estuve en la universidad estudiando turismo. Cuando a mí lo que me gusta es las ventas. Yo amo la venta. Debí estudiar eso. No turismo, pero bien. Eso fue lo que hice y por al final del día lo sigo haciendo como quiera. Yo hago lo que tiene que ver con ventas. Y ya después de ahí he hecho muchas cositas aparte. Claro, claro. He sido camarero. O sea, yo he hecho varias cosas. Y ya entonces llego a Serbia. Y en Serbia, mi primer empleo en Serbia es difícil de creer. Pero, o sea, que tú estás vendiendo diamante, llega a otro país que la gente no sabe. La gente cree que cuando tú te vas a otro país, el dinero te espera en el piso como que cayó de una mata. No es así. O sea, todo el mundo espera, wow, está en otro país, le está yendo súper bien, porque en realidad lo que pasa es que tú, lo que te está pasando a ti, por ejemplo, yo soy así, yo no se lo cuento nunca a mi familia. Aunque me esté yendo súper mal, ellos no van a saber nunca, nunca les voy a decir. Yo soy así. Pero yo llegué aquí y creo que al segundo mes empecé a trabajar a 15, 20 minutos de donde estamos ahora en la casa, de la casa, pero no sabía serbio. Da igual, con un papelito iba al autobús y ahí le daba el papelito al chofer. Él me decía cuánto, me enseñaba una papeleta y me decía cuánto tenía que pagarle y yo le daba el papel hasta dónde me va a llevar. Y el papel decía de un lado hasta dónde iba cuando iba al trabajo y del otro lado dónde iba cuando regresaba, a dónde me iban a dejar. A veces encontraba transporte de una vez cuando estaba de regreso, a veces no. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al frío. O sea, yo vengo de un país caliente, tropical. Imagínate, tú vienes de 35, 40 grados. Creo que en ese tiempo estaba, no sé, menos 10, menos 15, algo así estaba aquí. Yo pensé que no iba a poder. Me ponía 3 pantalones, no sé cuánto abrigo y como quiera no aguantaba. Ya luego de ahí pasé uno de los trabajos que para mí ha sido el más difícil de todo. A trabajar en los cementerios. Fue más fuerte. 2 semanas no podía dormir. Te lo juro. Yo no quería comer, yo no quería nada. Esas 2 semanas, y era como que nosotros montábamos esa piedra, se le monta en los cementerios. Y... Son de mármol. Exacto. O sea, pesado. Exacto. Pero yo eso lo que hacía era, me enseñaron a pulirla. Yo la pulía la piedra y luego iba con el maestro. Yo era como un ayudante. Iba con el maestro a cada cementerio donde teníamos que llevarla y la montábamos. Pero mientras tanto, todavía era tiempo de corona. Mientras tú estás viendo, tú estás montando eso, tú estás viendo una máquina, una retroexcavadora, está cavando una fila haciendo de hueco. Y luego tú ves solamente que viene el padre, se presina, o sea, 2 o 3 familias, porque no se podía venir muchas personas, y solamente tú ves que echan a la persona, otro, y otro, y tú dices, pero ¿y qué es esto? O sea, como que te crea un trauma. Yo llegaba a la casa, yo no tenía deseo de nada. Tomaba un café y ya. Y no podía dormir, solo pensando en eso. Pero ahí no duré mucho, duré como 3 meses y medio que no aguanté. Y ya luego entonces entro a la construcción como ayudante. Y a la construcción, algo que tampoco era fácil. Yo en mi vida había trabajado eso a ese punto. O sea, en la casa sí, de mi familia, que tú vienes los maestros a trabajar, tú como familia, hijo, ayuda. Pero no es lo mismo cuando tú trabajas para una compañía que te paga. ¿Entiendes? Donde tú tienes que cargar, tirar carretilla, como decimos, cargar blog, hacer la mezcla. Y todos los trabajos pesados son tuyos porque tú eres ayudante. Y ahí duré unos 3 años. Sí.
algo así, casi 3 años como ayudante, pero gracias a Dios que puse el empeño y el esfuerzo, aprendí y ya tenemos 2 años como maestro. Gracias a Dios. De ayudante te convertiste en maestro. Claro que sí. Qué cabrón. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo también, dedicación. Viendo cómo otro trabajaba. O sea, yo tengo, eso no sé si es una habilidad o cómo llamarlo, pero yo veo a una persona haciendo algo y yo automáticamente es como que le hago una copia y yo puedo hacerlo después solo, sin que esté esa persona ahí. Y así pasó. Y hoy en día ya hago los trabajos solo. Gracias a Dios. Y seguimos luchando y tirando para adelante hasta que Dios quiera. Claro, claro. Y dime, cuando has estado retomando lo de Dominicana, estabas, entonces estuviste en la industria musical, estabas en la hotelería, disculpa, y luego también estabas, claro, me mencionaste con los puros y en la tienda de los diamantes. Sí. Por ejemplo, me interesa, digo, para el público que hay acá en Serbia, ¿le puedes explicar un poco más sobre, para quitar ya todos esos mitos? Es decir, porque muchas personas creo que van a esos países para ver cómo se prepara un puro, para ver cómo esta parte de los diamantes, para los que no saben, ¿no? Entonces, ¿les podías explicar un poco, un poco sobre ese arte? Llamámosle arte. Es un arte. Y uno y el otro, es un arte. Explicarles cómo está todo eso detrás, o sea, cómo es la experiencia, por ejemplo, de preparar un puro, cómo es la experiencia de trabajar atrás de una empresa, ¿sabes?, de diamantes. ¿Cómo es eso, güey? O sea, para alguien que nunca estuvo en el Caribe. Exacto. Bueno, mira, cuando hablamos de un puro, no sé si tú sabes dónde se descubrió el tabaco. Siempre tenía, con los clientes tenía la misma discusión cuando me tocaban clientes cubanos. Ah, ok. Porque Cuba dice que se descubrió en Cuba, los dominicanos que se descubrió en República Dominicana. Pero nosotros tenemos en Dominicana muchas fábricas de puros cubanos. Y muy buenos, de muy buena calidad, que se hacen en República Dominicana. Pero este tabaco, para tú hacer un puro, tú necesitas 3 tipos de hoja. Que es la base, el relleno y luego la capa, que es esta parte de afuera. Esa capa es lo que le da la belleza al puro. O sea, ya la base es la fortaleza del cigarro. O sea, esa fuerza que tiene el cigarro es esa base. Y lo que nosotros llamamos el filler en inglés, o sea, el relleno, es lo que le da el olor y el sabor al cigarro. La mayoría de veces, cada una de esas hojas no son del mismo país. Uh-huh. Se combinan. Por ejemplo, en Dominicana, lo que hacíamos mucho era que se combina más de Nicaragua, hoja de Nicaragua, dominicana y cubana. Al final, esa capa que se pone más viene mayormente allá utilizamos de Conérico. Es muy buena. Y es como si fuera como de goma, como elástica. No se rompe. Y le da un final como una belleza al cigarro. Uh-huh. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, tú ves ese color de ese cigarro. Es un cigarro mediano. Pero hay un tipo de cigarro fuerte que tú lo vas a ver a un lejos que es un cigarro negro. Y uno suavecito que es más marroncito, como amarillento. Ese es un cigarro suave. Y hay diferente tamaño también. Está el Churchill. Ok, sí. Está el Robusto. Está el Torpedo. O sea, hay diferentes tipos de cigarro. Pero eso se vive. En Dominicana al principio, no estoy seguro, yo no estaba en ese tiempo, pero según dicen que en Dominicana quien hacía eso eran chicas. Ok. Y que ella, para hacer la última hoja, para envolverlo ya en la hoja final, lo que hacían era que lo sobaban en la pierna y eso le daba como un valor añadido. Incluso cuando llegan turistas a comprarlo a Dominicana, donde nosotros trabajábamos, siempre preguntaban,
no te lo pongas en la pierna, me decía. No te lo pongas en la pierna tú. En la pierna no. ¿Entiendes? Sí, Porque no quieren de un hombre en la pierna. Sí, una mujer sí. Pero siempre es así. Eso era como una como broma, tú sabes. Era como, como los tiempos antiguos. A menos de que quieras mal la vida. Exacto. Exacto. Pero eso sí, eso es más... O sea, el cigarro es algo como de estatus. Claro. Estatus, da Oye, tranquilidad. pero a ver, ¿en dónde se originó todo esto? No entendí. En República Dominicana. Ok. Claro, con la llegada de Colón. Ya. O sea, ¿esto fue como un invento latino o fue un invento Esto cuando... mezcla de... Lo que pasa con esto es que el tabaco, cuando Colón llega, Ajá. los taínos, que eran los primeros habitantes que teníamos, Taínos, ok. ellos esta hoja la cogían entera. O sea, no cogían, no hacían puros. No tenían idea de cómo hacerlo. Solamente tomaban una hoja, la envolvían, esa misma hoja le daban vuelta y con lo que decimos en Dominicana le dicen tizón, que es un palo encendido. Lo encendían y eso así se lo fumaban. Entonces, Ya. según que cuando ellos vieron eso, pensaron en que eso se podía convertir como en un negocio. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Que a mi entender, Cuba se hizo famosa primero Ok. que República Dominicana. Y por eso es más conocida Cuba Claro. con los cigarros que los dominicanos. Igual el ron. Sí. El ron, tú buscas ron y tú dices, ¿es original de Cuba? Otros dicen es original de República Dominicana. Por el primer ron que se hizo en Dominicana, que fue ron Bermúdez, ni siquiera es dominicano, ni es cubano la persona que lo hizo. Y ya luego entonces vino otro tipo de ron, que fue como el Brugal, que se ha quedado en Dominicana, el Macorís, que, o sea, cada uno de una ciudad diferente. El Bermúdez es de Puerto Plata, fue de Puerto Plata, y el Macorís es de San Pedro de Macorís, de una ciudad dominicana también, y el Brugal es de Santo Domingo. Claro. Y era como que, todo fue como que, Dando su exacto, y paso. cada uno se abrió como espacio. Es que sí, o sea, una cosa es la historia, Exacto, ¿sabes? Y otra cosa es lo que es popular. exacto. Porque, o sea, cuando empiezas a analizar como que de dónde viene el cigarro, la idea del cigarro, la idea del cigarro no viene directamente de la parte, o sea, latina, sino que eso se expandió Exacto. allá, ¿no? Entonces, digo, es una mezcla, son muchas cosas que la verdad me interesa saber a veces de la parte de la historia. No sé si sabías, pero por ejemplo, el cigarro se volvió muy popular en el mundo femenino cuando llegó a Estados Unidos, en Nueva York, y cuando creo que un familiar de Sigmund Freud es un psicoanalista austriaco, y el familiar pues tomó unos patentes, como que unos comportamientos, y lo publicó él trabajaba para un periódico allá en Estados Unidos, entonces él tomó una foto de una chica que agarró, nada más le dijo, agarra el cigarro se usaba como para, pues entre los hombres, ¿no? Entonces él le dijo a esa chica, oye, agarra el cigarro, póntelo así, o sea, la escena fue así, a lo que yo me acuerdo, fue una fotografía obviamente, en 1900, no sé, yo creo que 20 o yo qué sé, Nueva York, y lo que hizo fue, subió la falda, tenía estas cintas que tenían las chicas, ella tenía la cajetilla de cigarros así, quita la cajetilla, pero así como que todo actuado, ¿sabes? Claro. Así como que todo de lujo, todo chic, todo show, ¿sabes? Agarra la cajetilla, la abre, pero así enfrente de un público, enfrente de los periodistas, de los fotógrafos, así, porque era como que una carpeta roja, yo qué sé. Era un momento especial. Y ella se atreve a demostrar ante las cámaras como agarró el cigarro con los dos dedos y nada más lo que hizo es elevar el brazo para demostrar para simular ¿cómo se llama? A la Estatua de la Libertad que está allá. Entonces está representando como poder. ¿Me explica? Exacto. Entonces,
no es que ella lo inventó, sino que este vato, que era el familiar de Sigmund Freud, le dijo, haz eso, y cuando ella hizo eso, hizo un boom, y de ahí empezó a hacerse popular de fumar cigarro y en el campo de la parte de las chicas, ¿no? Claro. Porque las chicas se veía como que no, si vas a fumar un cigarro, pues se veía como que, ¿sabes? Como que mal, ¿sabes? Mal visto. Mal visto. Entonces, esto fue como que una jugada muy interesante que se aplicó y de ahí se empezó a popularizar más y más el cigarro. Entonces, obviamente lo de Colombo y todo eso fue mucho antes. Claro. No, fue mucho antes, pero se me hace muy interesante cómo esta parte de la historia, sabes, como que se expande y todo eso. Y una cosa es lo que es popular y otra cosa es la historia. La historia, exacto. Y la historia es lo que muchos a veces confundimos que lo que es popular es la historia y está mal. Por eso yo te digo, por eso yo te dije, güey, o sea, qué chido que hayas tomado, o qué interesante que hayas tomado un camino muy diferente a lo que es lo popular, que irse a Estados Unidos para buscarse el sueño americano. Exacto. O irse a Europa para vivir como que, mira, me desperté con un croissant y un cafecito que sí está bonito, pero no son los únicos en el planeta, ¿sabes? Como que el mundo es enorme, las bellezas son diferentes. Y cuando bueno, decidiste tú llegar a esto a Serbia, se me hace muy, muy, muy interesante. Y aparte creo que aquí entra la parte muy interesante que no es fácil porque no hay si te vas a Europa, si te vas a cualquier país de Europa, y si te vas bueno, Serbia entra a Europa, pero no me refiero a la parte popular. Es como que está en Europa, Europa pero desconocida. No. Sí, exacto. Europa del Este, ¿no? Exacto. Tienes esa parte y tienes luego Estados Unidos y todos ahí tienen su hermandad latina. Claro. ¿Me explico? Aquí no, güey. O sea, lo hay, pero es como un 0. No sé cuál % de la población, porque somos pequeños. Sí. Somos 6 millones en Serbia. Sí. Entonces, por eso te digo, una cosa es la historia, güey, y otra cosa es lo que es popular. Entonces, por eso te digo, se me hizo muy, muy interesante que hayas contado, nada que ver con el cigarro, pero se me hizo muy interesante que hayas contado esta parte de que, mira, güey, es popular en Cuba, pero en Dominicana es en realidad donde se originó. Claro. Ahora, detalles seguramente hay, no somos historiadores, pero como tú has trabajado ahí, güey, obviamente no, sabes cosas que pues, un consumidor como yo, pues, simplemente, ¿no? Muchas cositas. Y por ejemplo, güey, tu nombre de artista es Diamond, bueno, era o es Diamond.R. Diamond.R, claro. ¿Qué significa .R, güey? .R era como rabia. Porque primero era Diamond la rabia, pero a raíz de lo que pasó. Okay. Hubo unos problemitas con la música, con la gente que trabajaba. O sea, tuve que cambiar el nombre. Okay. Y para no quitar esa rabia que ya era conocido por eso, dije, bueno, dame un .R, que es lo mismo, solamente que no lo digo radical. ¿Y el Diamond tiene que ver porque has trabajado con diamantes? No, eso era antes. Wow, ok. Diamond viene había un pelotero. Ok. Creo que de los Diamondbacks, algo así. Que a mí me gustaba ese pelotero. Y como yo siempre hablaba en la escuela de eso y mencionaba eso mucho, empezaron a llamarme así. Sí. Diamond, los compañeros de escuela. Entonces yo el día que ya entré en la música, dije, ok, este va a ser mi nombre. Y me puse ese nombre así, y así se quedó. Okay. Y hasta el sol de hoy eso es. Vaya, qué coincidencia, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué podrías compartir sobre la industria musical? ¿Cómo ves lo que está pasando hoy en día a comparación cuando era el reggaetón así del 2007, empezando con la gasolina? Pero obviamente todo este género era antes llamado underground. Sí. Entonces, ¿cómo era esa época vivirla, güey, antes de que se volviera viral todo este? Era más, ¿cómo te digo? Era más difícil tú llegar al público. Ok. Pero a la vez era como más emocionante. Emocionante porque apenas está empezando, ¿no? Todo estaba empezando y cuando tú lograbas conectar con el público, era como que sí, lo logré. Ok. Ahora tú puedes ver que ahora las canciones son más como le llaman, o le llamamos ahora mismo la gente que somos más de una edad más diferente.
música desechable. O sea, antes no era tan fácil un artista grabar una canción cada semana. Eso no existía. Mm. No había la manera. Era costoso una. Y que tampoco la persona, tú no podías llevar a una emisora. Eso de YouTube no estaba. Las redes sociales no estaban. Todo era radio. Y algunos programas de televisión que te aceptaban. Y eso era como un círculo muy pequeño porque todo era limitado. Era una música muy rechazada. Pero ya no. Ahora muchísimos artistas, si se puede llamar artistas, que no cantan ni siquiera. Intérprete. Hablan en una pista y ya son artistas. Ya perdió el valor de lo Perdió que el valor. Pero esa canción tú la escuchas ahora, en 5 minutos tú no la vuelves a escuchar más. No quieres. Sin embargo, tú pones una canción, vamos a decir de los 90, es un himno. y suena como que es de ahora. O sea, es algo que tú quieres volver a repetir. Más ahora es más, todo es más como abierto, ya no hay. Antes había doble sentido. Sí. Ahora no existe doble sentido, ahora es literal. Ujú. Y eso también ha matado mucho la música. Ha matado bastante, ha cambiado mucho la cultura. Claro. Sí, Más ahora tenemos la inteligencia artificial, sí, hombre. que está haciendo un gran trabajo en su parte, pero a la misma vez está haciendo daño. Daño. Es que es una espada con doble filo. Claro. Estuve viendo este muchacho de Ecuador, de One, que él se dio a conocer en un programa de televisión imitando a Romeo Santos. Y una canción que supuestamente él dice que es de él, pero cuando tú la escuchabas en YouTube, suena igual a Romeo Santos y decía inteligencia artificial. Pero ahora el muchacho dice que es de él la canción. Y bien, esa canción, como todo el mundo pensaba que era Romeo, incluso la portada era una foto de Romeo, en el mundo entero, la canción más escuchada del mundo. Pero no es Romeo. O sea, como que tú estás utilizando una imagen para vender algo. Sin que esa imagen tenga conocimiento. Sin que tú le estés dando ganancia a esa imagen. Es lo que yo imagino que está pasando. Y para muchos artistas eso va a ser un dolor de cabeza muy grande. Es que es disruptivo. Claro. Sí, güey. Mira, yo digo, cuando estabas en esa época, tú estabas en los 2005, Sí. 2006, pegando con la música. Tú literalmente estabas en el auge de lo que es el reggaetón. Porque yo cuando estaba en mis estudios, de hecho, tomé como reggaetón mi campo de estudio y pues allá, bueno, aquí no lo vieron como un género para estudiar. Es como que, güey, es un género X. Pero es como, no, güey, yo creo que es tan mal porque el reggaetón, aunque sea dejando las palabras a un lado, Claro. si se enfoca un empeño y le pones unas palabras con, digamos, con doble sentido, que sea más elegante, más romántico, así, puede ser un hit muy bueno. Pero a lo que voy es, el reggaetón, antes, digo, cómo se ha creado, es un híbrido de varios géneros. Claro. Y el impacto que ha tenido fue brutal. Y es el primer género en el planeta, de un país tercermundista. Claro. Porque si notas rock, pop, hasta el hip hop y todo eso, vienen de lugares. Claro. Es que Y si hablamos de reggaetón, pues no. Y hasta que el reggaetón fue disruptivo para los gobiernos. claro que sí. Y entonces ahora estás viendo que el reggaetón se ha convertido, el de hoy, se ha convertido como que muy reciclable y a lo que era antes eran himnos. Claro. Eran literalmente himnos, ¿no? Como la canción de Daddy Yankee, la de tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Claro, mi Güey, hermano. tú ya sabes cuál. O sea, digo, hasta hoy en día, Daddy Yankee la sigue pegando durísimo. Pero, güey, es el Dios. El que pegó para que el que se hizo viral. Sí. 2007 con la gasolina. Pero el reggaetón, así como se viralizó, creció y se volvió popular,
avanzó tanto que, como dices tú, se hizo como que ya reciclable, ¿no? O Sí. sea, y no solo reggaetón, yo creo que ya, o sea, cualquier Todos los género, géneros. todos los géneros. Pero yo creo que no es tanto la música en sí, sino fue más las redes sociales. Porque es que ahora todos tienen acceso, todos tenemos acceso Sí, a hacer cualquier cosa. Por claro. ejemplo, yo me grabo aquí, grabo un video cantando, viene un niño por ahí, cualquiera lo sube a TikTok, ya es popular. Sí, güey. Pero esa canción no tiene ningún No sentido. tiene sentido, ese es el problema. Y ese es el problema. Porque lo que hace la música es darle influencia. Exacto, que dure. ¿Y qué es lo que y qué estás educando a tu público? Estás educando con temas X Exacto. y estás volviendo un público estúpido. Te recuerdo en mi tiempo de adolescencia, uno escuchaba mucho Cristian Castro. Yo escuchaba bastante Luis Miguel. Sí, Había un dúo dominicano, se llamaba creo que Víctor y Shire, ok. muy bueno baladista. También había otro que era, creo que son de Venezuela, creo, o Argentina, no estoy seguro, Servando y Florentino, cantaban salsa. Y yo escuchaba a esa gente, yo era enfermo con esas personas. Y ya este otro, Chayanne, que era Ah, Chayanne. un hit, ¿entiendes? La Son señora. cosas que tú tienes que... Era música, Claro, güey. pero ya no, eso como que ya no está. No, te eleva el alma, güey. Esa música Claro. te eleva el espíritu, ¿sabes? Como que simplemente sientes como que te lleva a otra dimensión. Claro. Las canciones de hoy en día, como hemos dicho varias veces, son reciclables en el sentido de que una es como la otra y no ha cambiado en absolutamente nada. 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 La voz igual. Yo ya no puedo diferenciar qué artista es cuál. No. Porque están usando mucho este autotune. Exacto. Pero, güey, tú que has estado ahí en la industria, tú has estado bien metido, carnal. Claro. Y aparte, en Dominicana, donde nació bueno, una de las raíces importantes del reggaetón, una de las cunas importantes, porque bueno, está Puerto Rico, claro, Puerto Rico. y está ahí Dominicana, pues, ahí, pues están cerca. Es como que un puente. Exactamente. Es como que aquí se cocina Sí. y aquí se consume. Exacto. Era así. Sí. Y pues te quería preguntar, ¿tú cómo lo has visto, güey? O sea, tú, por ejemplo, Una estrella. Ozuna se hizo muy, muy famoso. Él es de Dominicana, Él es como decimos, híbrido. un híbrido. No sé cuál de los dos es que es dominicano, si es su mamá o su papá, pero uno es dominicano y uno es de Puerto Rico. La mezcla perfecta. Y varios son así. Nicky Jam, Sí, Nicky su Jam. mamá dominicana también. Sí, Y Nicky Jam es una estrella también. Y hay varios artistas así sí. que están mezclados. Y tenemos este dembow dominicano, ¿no? O sea, que es un reggaetón Exacto. más Es rápido. como otra mezcla, Sí, sí, sí. pero a otro nivel, como más rápido. Más rápido. Repite mucho, y es lo que a mí no me gusta, lo único que repite mucho lo mismo. Claro, claro. Pero creo que se puede hacer un dembow con letra. Se puede hacer un dembow y rapear encima de una pista de dembow. Sí. Está ya bien loco eso. ¿Entiendes? Que eso es lo que creo que no están haciendo. Creo que Rochi, RD lo hace. RH, sí. Rochi lo hace. Había otro muchacho, no recuerdo su número ahora mismo, que también lo estaba haciendo. Pero creo que tampoco está sonando ahora mismo. Y ya lo que quedó fue el alfa. Que a mí no me gusta el alfa, no, para nada. Digo, es entretenimiento, Es literalmente. entretenimiento, pero en realidad repite mucho lo mismo. Sí, sí, sí. Y no es. Yo sigo con el lápiz. Claro, claro. Y dime, ¿tú cómo lo has visto que ha cambiado la industria? Siento que se volvió muy disruptivo todo, ¿no? Sí, sí. Sí. Demasiado. Sí, sí, es demasiado. Ya no se hace por amor. No, ¿verdad? Ya es... Antes el que hacía música lo hacía de corazón. Sentía eso. Ahora no. Ahora yo pego un tema, me gano un par de millones. Si después pego otro tema, bien. Si no lo pegué, amén. Sí. Antes no era así. Antes tú lo hacías de corazón, tú querías. La cultura, güey. Exacto, una cultura. Mayormente el rap es así. El que hace rap de mucho tiempo sabe que el rap es algo que se hace de corazón, es una cultura. Sí. Estos géneros sí, eso que cambian, que otra cosa allí, que esto aquí. Yo recuerdo los tiempos que salió este artista dominicano, Vaqueró, Lápiz Consciente. Eso era algo que tú, Chelo Shack, tú querías escucharlo. El mismo Monkey Black, que en paz descanse, eran estrellas. Cirujano, el Fotel, eran gente que tú decías, wow. Pero ya eso no, Ya se pareció. ya eso no ¿Y existe. te da esperanza o no sientes que haya esperanza para el futuro, güey? No creo. Yo no veo nada. Puede Es que cambiar. yo tampoco veo. Porque es que ya todo se volvió monetario. Todo es dinero.
sea, la gente lo que Sí. busca ahora mismo es arreglar la economía, su economía, su estilo de vida. Ya eso de amor no existe. Mm. Y también el público. El tipo de público ahora que consume eso. Veo que aquí en Serbia también ha cambiado mucho la música. Sí, 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 bueno, eso es otro mundo, pero ha cambiado Cambió muchísimo. bastante. Yo escucho las canciones de antes aquí Ujú, y otro tipo de música. ujú, Ahora hace unos años ya solo se habla de carro, mm, de dinero. Toditos son millonarios ahora. sí. Oye, y cuando estabas allá en Dominicana, tu tipo de comida a comparación de esta, o sea, la comida allá tenías, pues güey, empezando desde las frutas, o sea, tenías el mango, el maracuyá, tenías la papaya, la La piña, piña, el ¿sabes? coco, uff, Sí, güey, coco, o sea, y luego de verduras también, o sea, había lo que tú quieras y fresco. Y claro. luego llegas acá, carnal, o sea, aquí ya cambia todo tu tipo de, ¿cómo se llama? Tu, de alimentación. Claro. O sea, no solo fue el clima y el idioma, Claro, es la muchas cosas. alimentación, Todo. todo cambia, güey. Yo creo que son factores que El luego uno horario, olvida. todo. Aquí tenemos creo que 5 horas y media, 6, delante de República Dominicana. Sí, sí. O sea, cuando tú llegas aquí, la primera semana es un lío, no puedo dormir. Lo llaman el jet lag, sí. Exacto, es como que incómodo. Pero la comida en realidad fue lo más difícil. Te digo que duré unos 6, 7 meses probando tipos de arroz Sí. para lograr encontrar un arroz parecido más o menos. No mames. Al final encontré uno que es más o menos y que es el que como hasta ahora. Sí, sí. Porque aquí, en vez de comer arroz, comen pan. Ok, sí. Entonces todo aquí es con pan. Un Y pan. yo vengo que todo con arroz. O sea, pollo con arroz, aquí pollo con pan, el cerdo con arroz, cerdo con pan. Y mí era como yo era como que... Pero lo que a mí me dio así que yo me quedé mirando como que lo como o no lo como era la habichuela. Ah, Porque nosotros la habichuela acompañamos como que comemos arroz, hacemos arroz, habichuela, carne claro. y otra ensalada. Aquí no. Aquí la carne se hace con la habichuela adentro y se come solo esa carne, esa habichuela y pan. Y a mí como que no me daba, como que yo decía, como que en serio, ¿lo voy a comer o no lo voy a comer? Hasta que pues, lo probé y me gustó. Es súper bueno. Me encanta. Y ya así yo fui probando, pero lo que yo más me gusta es la sarma. Ujú, ujú. Sarma es como que, uff, me encanta. Pero hay mucha comida que sí. Yo como mucho, pero igual. Como dominicano al fin, que donde quiera que llegamos inventamos, yo empecé a buscar donde quiera y los sazones. Hay muchos sazones aquí, o sea que no existen aquí para cocinar como en Dominicana. Por ejemplo, la salsa no existe. Ujú. Nosotros tenemos una salsa que decimos salsa de tomate, se llama, que aquí no existe. Sí, sí. No se vende. Ahora, ¿qué yo hago? Yo cojo 2 tomates frescos, que es mucho mejor, y lo pongo a freír y solamente le quito la piel que tiene por fuera y lo dejo ahí y esa es la mejor salsa. O sea, tuve que inventar, innovar y con eso yo lo hago. Y así. Sí, es que tenemos muchos productos que hay también allá en el Caribe, pero el problema es que no lo usan como lo usamos nosotros. No, Y no hay productos que usamos allá y se pueden vender acá. Nada más claro. que es cuestión ya de cultura, o sea, del consumo, Exacto. la manera como Por consumimos. ejemplo, el aguacate. Ey, Yo aquí, cuando llegué, conocí a muchas personas y ellos me dicen que no les gustaba el aguacate. Al principio me decían, a mí no me gusta eso. Cuando hablábamos de eso, que no le gusta, decían. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Tú lo has probado? Dice, sí, lo he probado, pero que el sabor que tiene como amargo, como que... Pero ¿qué pasaba? Ellos no saben, o sea, no sabían cómo se consume el aguacate. ok. Tomaban el aguacate verde, lo pelaban como si fuera una naranja, una china, como dicen. Lo pelaban. E intentaba comérselo así, o sea, duro, verde. No mames. Y yo encontré aquí en un supermercado y compré maduros, lo llevé. Le dije, mira cómo está ese aguacate, ponle la mano.
Así tienes que comprar aguacate para que te lo puedas comer. Y ya ahí sí empezaron como que le poníamos un poquito de sal. Sí, sí, sí. Yo hacía una ensalada de aguacate con su cebollita, su limón, su cosa. Y probaban y como que, wow, qué diferencia. Y como que, así tú sabes. Y empezaron a consumirlo. Pero es muy difícil de consumir. Cuando tú no sabes algo, y aquí también tú sabes, es que es un poquito difícil. La gente le pesa preguntar. Sí, hombre. Aquí la gente, aunque no sepa una cosa, se queda callado. No te va a decir, yo no sé. ¿Entiendes? Yo a mí, ejemplo, en mi trabajo. Ya tengo así, casi 5 años en ese trabajo, pero hay muchas cosas, tú no sabes todo. Muchas cosas que yo no sé. Y a veces el jefe me pregunta, ¿tú puedes hacer ese trabajo? Yo le digo, jefe, yo no sé. Yo nunca lo he hecho, pero lo puedo intentar. Y todo el mundo me mira como que, ¿cómo que tú no sabes? Y yo estoy seguro que los que me miran así tampoco saben, pero van a decir que sí que saben. ¿Entiendes? Entonces yo, o sea, si tú no sabes hacer algo, di yo no sé. Claro, claro, claro. O sea, siempre se ha dicho que el que pregunta no es bruto, Perdón. quiere aprender. Sí, sí, sí. Y eso es así. Sí, brother. Entonces, así fue como un ejemplo del aguacate. Exacto. Sí, sí, sí. Así fue como del aguacate. Y así yo también, con la comida. Por ejemplo, el goulash. El goulash. A mí me encanta el goulash ahora. El estofado. Exacto. Sí, sí, A mí sí. me encanta ahora, pero al principio yo veía eso como que... Además, aquí cocinan totalmente diferente a nosotros. Sí, hombre. Yo te hago la comida de nosotros de todo en 1 hora. Aquí la carne te dura 3 horas hirviendo a fuego lento. Y queda, de verdad, queda riquísima. Sí, sí. Pero yo vengo de mi cultura dominicana, son culturas diferentes, y la costumbre de nosotros es que rápido Es rápido. se prepara todo, se cocina y se fue. Era no. en milanesa, güey, aparte. Exacto, aquí Sí, no, sí. aquí es como que despacio, eso es. Por ejemplo, el cerdo, ¿cuánto dura el cerdo? Cuando están asando un cerdo, 3 horas. No sé exactamente en dominicano, no te puedo decir. Nunca he estado en eso, solamente lo he comido. Pero aquí el cerdo es muy rico, eso sí. Y lo mejor es que no tiene ni sazón. O sea, aquí un cerdo se sazona con sal. Sí. Solamente sal. Y ya. Y ya. Y queda riquísimo. O sea, cada cultura es como que Tiene lo suyo. tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Por ejemplo, yo cuando llegaste aquí a Serbia, creo que lo que más destaca de la comida es la carne. O sea, cuando Sí. vas a una carnicería y la panadería. Sí, claro. Esa es la primera palabra que me aprendí yo. Pécara. Pécara. Eso. La primera palabra que aprendí Sí, güey. fue pécara. Yo desde que veía eso, yo dije, para allá voy. Claro, claro. Oye, y por ejemplo, el pan de la pécara de acá está bueno, ¿no? Es muy bueno. Ese que hacen en leña. Ya sé. Fue riquísimo. Y mira que yo no era muy fanático del pan. Es el mismo estilo de pan que vas a ver en una de esas panaderías caras. Esas que... Sí. Esas europeas, francesas. Sí. Como que, ¿sabes? Como lo venden súper caro por la estética. Pero aquí te lo venden como... Barato. Baratísimos. Como, wow, güey. Es como que cuánto. Viene siendo un 25 pesos dominicanos. Digo, una barbaridad. Ahora, un pan Claro. enorme para la familia. ¿Te llenas? Claro. Sí, hombre. Sí. Y a veces cuando estoy trabajando en eso así, en las diferentes ciudades, aparecen unas abuelitas que lo hacen ahí mismo en casa. Ah, Y yo veo que lo sacan ese pan caliente, así te preparan la comida, sacan su pan calentico y le pasan la mano, lo limpian, así te pones ese pan. Uy, es riquísimo. Sin química, sin concentrado, sin nada. nada, güey. Eso es lo padre de estas zonas, para los que no saben, que aquí en Serbia se mantiene una calidad en la comida Sí. muy buena. O sea, desde la carne, desde todo. Todo. Frutas, verduras, todo lo que tiene que ver con comida, aquí la calidad es muy buena. Sí. O sea, tú ya no necesitas una tienda de estas orgánicas. No. No, aquí ya todo es orgánico por sí solo. Pues sí, y aquí a la gente le gusta sembrar. Sí, bastante. Hay mucha tierra. Claro, se siembra sus propios alimentos, tienen su ganado, tienen todo. O sea, tienen todo mayormente en su casa. Casi cada familia en Serbia Claro. tiene su propia
no tiene campaña, sino su terreno. Exacto. Y en ese terreno, pues, tienen ya cada quien lo suyo, ¿no? Si es pues, de cultivo o es de ganadería. Exacto. Sí, güey. Y eso es puta prosperidad, güey. Pero claro, mi hermano, y a veces, ejemplo, hay personas que viven, por ejemplo, en los apartamentos, en el centro, pero tienen familiares, o los abuelos, o los padres que viven en el campo. Con los campos, aquí dicen campo, pero están a 10 minutos de la ciudad, 5 minutos. Ya sé, qué pedo. Exacto. Está como todo junto, como Ya que sé. campo, pero ahí mismo todo. Sí. Y van y buscan su comida, buscan sus cosas sanas, ¿entiendes? Por ejemplo, yo tengo muchas cosas así también. Sano. Y más tengo mis huevos. Claro, sí. Exacto, ¿sabes? Vendo los huevos, los consumimos. Tenemos los pollos que nosotros mismos creamos. Y todo como casi natural. Y es mucho mejor Claro. que comprar esos alimentos con químicos y esas cosas que... O sea, se mantiene la tradición. Claro. Creo que por eso esas personas de antes duraban tantos años vivos. Claro, pues, sí, güey, están más conectados con la naturaleza. Claro. ¿Sabes? Tanto químico te va, obviamente, o sea, empezando desde la piel, empiezan a salirte ronchitas o yo qué sé. Claro, hermano. Mi abuela estuvo 102 años viva. Comiendo sano. Una bendición en el campo. Sí, güey. Siempre en el campo. Criaba a sus animales ella y todo cultivaban ellos y bien. Claro, Súper. claro. Oye, y dime, ya cuando aquí llegaste, obviamente pues llegaste a aprender el serbio, ya lo platicas. ¿Cuántos años llevas aquí en Serbia? 5. 5 años, hombre. Sí. Y aprendiste ya, empezaste en la construcción. Pues a ti te tocó una escuela pesadita, güey. Me tocó bastante difícil. Una escuela bien pesada. Al principio me sentí un poquito motivado Ok. porque cuando llegué tenía que ir directamente a la policía Sí, para registrarte. a registrar. Claro, sí. Y ahí me dijeron que había una persona, una señora aquí, dominicana, en esta ciudad, tenía varios hijos con un serbio y que tenía mi apellido, que si era mi familia. Digo, puede ser, yo no sé, yo no la conozco. No, O sea, y nunca la pude conocer. Pero hace poco estoy hablando con una tía mía que vive en Miami y me parece que sí, que era mi familia. no mames. Porque ella me dice que una tía de ella, su esposo es de Vallevo, que tiene juntos más de 20 años. O sea, que ellos vienen aquí, duran tiempo aquí y se regresan. Y o sea, incluso le dije a mi tía ahora que hable con ella y que un día que estén cerca por ahí que me llame, para yo preguntar. Porque me parece que sí. Y tienen hijos y todo. Wow. O sea, me parece que sí. Sí, ya veremos. Que era familia. Claro. Y quizá familia que uno años nunca vio. Quizá yo era pequeño cuando se fueron a otro país. ¿Quién Así, sabe? ¿sabes? Sí. ¿Entiendes? Y que no conozco quizás. Quizá conocen mis padres, claro que sí. Porque es una edad más o menos. Pero quizá a mí no. Y así por el estilo. Ya, güey. Y órale, qué loco. Entonces tú ya llegaste, te registraste. Y luego, ¿qué pedo? O sea, empezaste a trabajar, obviamente. ¿Qué? Es que mira, la gente, si vives en Belgrado, la vida sería muy diferente. Pero tú llegaste aquí en Vallevo. Vallevo es diferente que Belgrado, aunque esté como 80, 100 kilómetros de distancia. Y la diferencia es como que esto es una ciudad que aún en desarrollo no está tan avanzado como la ciudad de Belgrado, pero tiene esta parte tradicional, ¿no? O sea, que todo es así como que bonito, hay naturaleza, es ciudad y como que el estilo de vida, como dices tú, es lento. Claro. Belgrado sí, es rápido, eso sí, Belgrado mucho es más. mucho rápido, eso Claro, sí. claro. Pero como que el resto de las ciudades de Serbia, pues son lentos, güey. Sí. Y bueno, aquí en Vallevo creo que es más difícil aún encontrarse gente latina que en Belgrado. Y aún así, güey, hasta morenos, güey. Sí.
Y el detalle fue acá que cuando yo me acuerdo cuando estuvimos tú y yo juntos, como que me acuerdo de varias escenas, como la gente no sabía como, la madre, un humor, que sé, como que solo lo vieron en las películas y ahora lo ven en la vida real, ¿sabes? Así parecía. Era un poquito como que, de verdad que yo aquí cuando llegué volví a sentir la fama. De verdad, pero de alguna manera yo me sentía famoso. Ya, sí. Porque de hecho. Donde quiera que iba, todo el mundo quería tomarse foto conmigo. Claro. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, nadie me conoce a mí aquí. Y era simplemente porque no hay negros. Claro, güey. Ya luego encontré otra persona negra, que es creo de India, que tiene más años que yo aquí, un señor ya. Ok. Y hicimos un poquito de amistades. Pero él tiene su mundo, o sea, tiene su negocio y era cada quien como por su lado. Y nunca hemos hecho como tanto así, tanta amistad. Pero yo espero así personas aquí, latinos, algunos cubanos que hubieron aquí también. Sí. Pero ellos estuvieron aquí y ya no están ni siquiera, algunos están en Belgrado, otros no están más en Serbia. Y así, no fue como que tuvimos mucho roce. Pero dominicano. No, mames. No sé si estoy seguro al 100%, pero creo que en Serbia no hay más. Que yo conozca, no hay más. Yo no he conocido ningún dominicano, solo a ti, en Serbia. Cubanos sí hay. Cubanos, sí. Pero muchísimo. dominicano, creo que solamente yo. Puede. Ya verás, sí, porque también. Puede que haya más. Sí. O sea, yo ando en muchas ciudades aquí trabajando y no he escuchado a nadie que me diga. Sí me dicen que hay cubanos. Claro. Y luego te pueden decir, no, sí hay dominicanos, pero de turista. Exacto. No que viven. No que vive aquí. Sí, esa es la pregunta. Y que posiblemente haya, güey, pero pues ya. Sí, tengo un amigo dominicano casado con una serbia que es diferente, pero viven allá. Sí, no viven aquí. No viven aquí. Es algo totalmente diferente. Y, tú no has tomado raquia. ¿Qué te iba a decir? Y ya luego abrieron esta casita que es muy bonita. Luego puedo hacer unos videos. Y tienen luego otro terreno. En ese otro terreno ya tienen negocios. Sí. Ok. Ese otro terreno no es... Pero a ver, ¿quieres que lo hablemos en serbio mejor? Kako hoćeš? Ajde. Znači, sad ću da prevedem na srpskom. Znači, imate ovu kuću, kroz vreme vi ste došli do toga da kupite kuću, imate sada i ovdje živite, evo ćerkica, i naravno imate bebu, i na to sve imate još drugi teren, a tamo ste otvorili jedan pansion za pse, i sad si otvorio mesto, mislim sad krenuo se prodaješ ove jaja. Da. Kokoške još uvek ne, je li tako? Ima. A i kokoške jest. Jest. Okay. Znači sad imaš i tvoje, kako bi to zvali? Kao mali farm. Kao mala farma. Kao mala farma. Da, mala farma. Da. Znači krenuo si već taj biznis da otvaraš i to je sad kao porodična stvar. Sad, ajde malo pričaj o tome, mislim, to se sve nalazi u Valjevu. Da. I vrlo... Koliko dugo vi to snimate? Pa već snimamo sat vremena. I A šta će vam to crno? Ovo je mikrofon. Mikrofon? To je mikrofon. ¿Quieres? A zašto je mikrofon mali? Pa zato što je tako napravljen. Da ne bi bio tako, znaš, logičan da se vidi. Treba bude oko malo diskretno. Razumeš? Kao tajna, jes. Upravo tako. I tako, znači, vi ste otvorili taj deo. Da. I ajde malo objasni mi to za taj sa... Pa mi kad smo došli ovdje, nismo imali kuća ovdje, nego smo živjeli sa babom. I tako posle, mi smo otišli oko Lubara 2 da živimo u stan. Ali tu mi smo platili rent. Nije bio naša isto. I na kraju mi smo kupili plas. Pre smo kupili plas. I od to plas nismo mogli da pravi kuća. Kako nešto imao teren i tako nismo mogli da pravi. Pa preko internet smo nađeli ova kuća, dvoje kuća mala, kao dva stana. Jedan ima, ja mislim da ima
43 kvadrata ima. So totalno 86 kvadrata. I to, i mi sad malo po malo pa renoviramo. I tako. Ali ova druga kuća nije naša. To je kuća moja tasta i moj očurak. Ali oni su nama dali to da uradimo, bez problema. I tu smo pravili taj pansion sa pse, koja mi čuvamo. I između vreme, ja sam imao to ideja da imam kokoška. I ja, ko znam koliko godina to razmišljam, kako to da radim, gdje da radim. Sad sam mislio, ovo je tu. Isa ima isto sa kokoška, ali nije to veliko. Da. Možda ima maksimum 20-30 kokoška. I ja pitam moja tasta da li mogu tu dole da imam. Da. To i ona kaže, može. Nema problema to. I tako, i ona isto meni je pomogao sa to. I ja sam napravio dole kao resort, kao hotel sam napravio. I to ja malo po malo spremao sve. Pa kupim kokoška mala, pileći sam kupio mali, iz prvi dan. Ja sam mislio da hoće sve da izgine. Sad to ne znam kako ovdje hoće oni da reaguje po klima, nije isto klima kao u Dominikana. U Dominikanac je uvek toplo. Da. Ovdje ima pa toplo, pa zima, pa jedan dan je toplo, pa sutra je hladno, razumiješ? I ne znam kako će oni da reaguje. Pa na kraju ostala svi tu. Da. I do sad imam 150. Wow. Da. 150 kokošaka. Da. Wow. 150 kokoške imam i petlovi imam. 15 petlovi. Ujeve. Da. Wow. I od to se prodaje domaće jaja. Da, domaće jaja. Yes. Da, i na to sve imate i pansion za pse, da. Da. I kad, mislim, taj pansion za pse, to se nalazi u toj istoj, u tom isto delu gdje... Isto delo. Da. Da, to je vrlo zanimljivo, znaš, zato što taj pansion za pse u Valjevu, mislim, uopšte to je dobra ideja, ali u Valjevu, znaš, kao ja mislim da ste baš pogodili tu tačku da to mnogi će sigurno... Ali kad smo krenuli ljudi, mislim... A mnogo je lepo mesto, baš onako... Jeste, baš je lepo tamo. Dosta da se... Ali kad smo mi krenuli za to, svi kaže kao, to biznis. Ko će to da te doveze kuće tamo, ko će vamo. Ali na kraju... Uspeva, da. A sad ima dosta. Ja. Da nema sad, ja mislim da kad smo mi došli ovdje imao samo jedan pansion. Da. Ali ima jedno 5-6. Ja znam u Beograd, je imao u Beograd. Dosta je imao u Beograd. I lepo uradi. Da. Ali ovdje u Valjevo, ja mislim samo jedan je imao. Da. Sad ima jedno 5-6. Da, zamisli još kuće da odvedeš u Beograd da bi posle opet vraćaš se sa odmora i opet to Beograd, Valjevo. Bolje da imaš u Valjevo gotovo. Imaš u Valjevo i to je to. Da, a plus, znaš, mali je grad, tako da se svi znaju. A da. Da. To je stvarno dobro. Kako kažeš, na početku su ti rekli ko će ti to? Ko će ti to da nosi? Da, ali to tako uvek rade, to je neka loša... Uvek to tako. Da, a to uvek tako ovdje rade, kao reći ćete 1000 nekih razloga zašto neće nešto uspeti. I ne kažem da nisu u pravu, ok, u pravu si, ali nemaš suštinu života, kao ti kažeš i ti sad sve znaš da si Bog da mi kažeš da neću uspeti. Jesi probao? Nisi. Pa onda, ok, dobro imati jednu perspektivu, ok, ovo neće uspeti zbog tog razloga, ali da kažeš 1001 razlog zašto neće uspeti, a ne možeš samo jedan zašto će uspeti, malo je to, živiš u negativnom, mislim nije malo, nego već živiš u negativnom sloju i stvarno nije normalno. Ali sve u svemu, meni je drago što ste to uradili, što ste to uspeli. Taj pansion za pse u stvari to drži tvoja žena, to jest Marina. Da. Marina. I te kokoške to najviše to i ti održavaš. To je moje. To je tvoje. To je moja posla, ja to radim i tako. Da. Ali ja to volim. Ja to radim u srce, razumiješ, ja uživam to. Jasne. Ja dođem dole, dok ranim, ja sedim, tu imam moja stolica, ja tu pustim moja stolica pa sedim tu pa vidim da gledam kako su oni. I ovako ti može da zna da li ima neki problema, da li su bolestan, da li nisu, da li su dobro.
da li nešto fali, razumiješ? Da. I tako, Znači imate tu to zajedništvo i tu baš se svi Da. pomažete, da. To da. Baš je to dobro. I reci mi, što ti se toliko svidalo da, mislim, znam da ti nije bilo lako ovdje u Srbiji, nije bilo. Nije uopšte bilo lako, ali kao šta ti je došlo do toga da kažeš ovdje ću ostati? I ako se budem vratio sad za Dominikanu i budem bio, evo sad ste bili na odmoru, ja se sjećam da kad ste se vratili ti si meni rekao, Matija, ja ću ovdje ostati. Kao možda je Dominikana lepa zemlja, sve je lepo do jaja, ali ipak ću ovdje ostaviti. Znaš, kao ostaću ipak ovdje, kao što je ta, zato što mnogi ovdje u Srbiji prvo što mene pitaju ili kažu i gdje si se ti vratio? A znam. I gdje si se... meni isto. Ili kažu meni, kao, pa gdje ćeš iz tako lepe zemlje, plaže i to sve, dođeš ovdje u ovu zemlju. Jedno je taj politički deo, što mogu da razumem, Da. ali mi pričamo više o zemlji kao narod, o zemlji kao šta sve ima opšte dnevno što imaš oko sebe. I to je nešto što ovdje imamo u Srbiji, a nema, ja ne znam u Dominikani, ali ne vidim da to ima, to je ta neka povezanost, neka ljubav, neko poštovanje, neka kultura koje ja mislim da tamo nama više fali, neki moral koji imamo mi u Srbiji, to je nešto što je retko naći. I ja mislim da jedini način da to stvarno razumeš je da izađeš iz ove zemlje i da ideš u drugu zemlju da živiš i da kapiraš tek onda, kapirati šta je ono što ovdje u stvari živiš u super nivou. Da. U super nivou. Samo je stvar strpljenja. Da. Strpljenja da malo prolazi vreme, da mu daš vremena da se adaptiraš na jezik i na to sve, kao na primjer ti. I na kraju dođe tvoje mesto. I to tvoje mesto i to je tvoje. Da. I to ljudi poštuju, što je najsmešno. Na početku je ismejavanje, ali posle kad dobiješ to mesto, to je tvoje, brate. Zato što ljudi to poštuju kao, izgurao je. Da. I sad si euri. Sad si euri majstor, znaš. Sad nije srnije. Nije samo. Nije samo srnije. Sad je drugačije. Da. Ali nije, Srbija, meni se sviđa Srbija. Da. Ovdje da ti kažem, ovdje kao svaki zemlja. Nije lako da se živi. Da. Mora da se radi, da vi dobije nešto, razumiješ? Ali ovdje kao nije ni pola kao Dominikana. U Dominikana sve se žive na vrecinu. Da. Mnogo pare se potroši, sve je skupo. Ovdje sa 1000 euro ti možeš da živi kao bol. Da. Kod nas ne može. 1000 euro nije ništa kod nas. Kad ti 300 euro ti košta samo apartman da plati. Plus struja, voda, internet, telefon. Razumiješ? Ako ima neki auto isto, to treba da to se potroši. To je troši, a ovdje nema to. Ovdje ti sa 1000 euro, brate, može kao bol. I to da kod nas ljudi ne puši toliko kao se puši ovdje. Ozbiljno. Kod nas ljudi to nema to troškovi. Da. Kad ja to još uzimaš na troškove. Ja kad sam bio sad u Dominikana, ja i moja supruga mi smo tražili u Dominikana u svaki mjesto. U prodavnica, ovako na putu, ovako da idemo, da vidimo ko ima cigare na ruke, ko dređi cigare na ruke. Boga mi, nijedan. Niko to ne dređi. Ali skupo je sve. Da. Ti može ovo da kupi grupom Coca-Cola. Da. Kada ti kosta ovdje euro, tamo ti kosta 3. Da. Turistika zemlja. To je tako. I mira. Ovdje to mira što ima ljudi u Srbija, nema nigde. Da, mir ovdje koji mi imamo je nevjerovatan. Mislim, ovdje je normalno ili uobičajeno da ti dete šeta po ulici, da ide do škole i da se vrati sam. Sam? U nas to nema.
Nema. Ili komšija da te pali muzika, brate, da poludi. Da. Meni je bilo teško kad sam tek došao iz Meksika ovde da razumem kao ovo dete je otišlo sad u školu ili to jest moj brat ide sad od kuće, ide direktno u školu pa se vraća. Meni je to bilo na početku kao ne. Kao ne postoji to. Ne, moram da ga vozim kući, Da. nema šanse, a plus škola blizu, razumeš? Da. Kao ne, moram ja da ga vozim, znaš, do škole i da ga vratim kući. Bez veze. Da. A ovde je to sigurno samo tako. I meni je smešno da, meni je smešno da, ne samo to, nego kao, čekaj, mir, kultura, što se tiče kulture, znaš, imamo mi neku moralu, znaš, kao neku moralnost, neko poštovanje koje stvarno je za diviti. Da. Mi, to poštovanje koje mi imamo, što je naša normala, tamo je kao Bog. To je Bog. Da. Ali ljudi odavde mora malo. Oni ne veruju kako lepo oni živi. Da ti kaže nešto. Ovdje ljudi, ja mislim da ovdje ni 1% ovdje ljudi plati kirhio u stan. Je tako? Svi ima svoja kuća. Da. A oni to ne znaju. Samo zna da ima kuće. Mora malo da izađe i da vidi da u drugih zemlja pola ljudi nema kuće. Svi plati kirhio. Da. Nego ono što ti vidiš na društvenim mrežama da ja sam na luksuznom, šta je na luksuznom? Samo to. Samo snimaj, to je to. To je to. To je nje i njegov. Ali realno kad se živi, ovdje se živi, vrate, kao Bog. Da. Lepo se živi u Srbiji. Da. I to se vidi samo po narodu, vidiš kako su ljudi zdravi, vidiš kako su njihova fiziologija. Pa da. Vidiš da je I vidi zdrava. koliko živi ljudi, dosta živi ljudi. Koliko godina živi? Između 70 pa nadalje, 80. Evo, moja baka već je na 80. Pa to ti kaže. I to je lepo. Da. I to zdravo izgleda. To zdravo izgleda, ono. Ide svuda, vrate, ide tamo, ide vamo, razumiješ? Da. Ima zemlja koja to nema. Da. I sad to meni se sviđa. I ako da Bog, ja ću da umro ovdje. Do kraja u Srbiji, nema šta. Da. I ne, stvarno je. I sa druge strane, ne znam da si ti primetio, ja osjećam da u dubini duše, nije da osjećam, nego sam doživeo, i ne znam da si i ti doživeo, ali možda smo već popričali, da zapad krenuo da tone. Jeste. Kad kažem krenuo da tone u svakom god smislu. Znači, počeći od toga, narod postoje jako nestabilan. U smislu morala, rekao sam sad, pominjao sam, skoro nula. Znači, nema ni poštovanja. Nema. Kao, gledaju te i kao, je samo biznis. I kao, brate, postoji biznis i postoji biti kreten. Da, to. Razumeš? I sad si kreten i kao ne, oni to sve mešaju. Ili mešaju privatni život sa biznisom. I to ne može. I to ne može. Oni misle da kao ne, ali kao život je biznis. Kao tvoje ime je biznis. Je kao, da, ali ne možeš ti da glumiš ti tu osobu biznisa svaki 24 sata. Misliš da žena želi da, tvoja žena koja je pored tebe da vidi tu osobu. Ne, žena traži tebe da budeš muž. Da. Dete traži tebe da budeš tata. Da. Prijatelj traži tebe da budeš prijatelj. A ne da budeš poznata ličnost biznis 24. Znaš kao... Ja sam drugačiji. Ja kad dođem iz posla, poslije 5, ja posla nemam. Tačno. Druga stvar. Zaborim to. Ja dođem kući i radim šta ja treba da radim. Idem dole da čuvam moje koke i to priča nešto sve drugačije. A kad sam na poslu, to je to. Tako je. Isto kad ti ima problema kući, nemoj da nosi tvoje problema na poslu. Isto kad ima na poslu problema, nemoj da nosi kući. Da. Neko staje u jedan strane i jedan i drugi. I to je problem tamo pogotovo.
Oni pokušavaju što više da uzimaju tvog vremena i da ti ne plaćaju. Kako da te naplati, brate? Da ti plate satnice. To ne postoji. Neće. To ne postoji. Ne. I treba da radiš i to odlično, zato što ti kažem. Znači, eksploatacija I ako ne, postoji. ide kući. Tako je, imamo drugu osnovu. Ovdje to nema. Ne. Ja kad to kažem, oni meni ne veruju. Da. Ti danas da kaže ko nas, gazda, sutra meni je slava, ja ne radim sutra, i ni preko sutra sad to meni je slava, treba sutra da spremam. Razumiješ? Ko nas to nema. On te kaže, može gazda ti kaže, da, idi sutra, idi, nema problema. Da. A ne moj da se vrati. Niste drugo doći da ti kaže. Da, znači tamo ti kažu, idi ti u tvoju slavu, nema problema i sutra nema posla za tebe. Gotovo, jeste. Razumiješ, u Serbija to, brate, a ovdje, to se poštuje, imaš slavu, idi u slavu, završi to. I onda sutra dan te čekamo, to je to. Aha. To je lepo. Ili idi u neki, ili idi u punolesto. Da. Koncija gaza sutra ja hoću da isađem u 12, da što imam punolesto od 3 sata popodne. Punolesto. Da. Razumiješ? To je drugi rođendan. Da. Nije ni tvoj. Da. Razumiješ? Gaza. Idi. Ko nas? Gde ćeš ti? Jesi ti lud? Neće niko da ti da isađe. I ako isađe, gotovo si. Razumiješ? Ovdje se uživa, ovdje je lepo. Da. I ne samo to, nego tako što postoji to poštovanje vremena, poštovanje osobe i tako dalje, tebi je dozvoljeno da naravno uradiš na tvoj ritam i taj ritam ti dozvoljava da uradiš stvari kvalitetno. To je to. I ja kažem, jebote, šta bolje nego ovo. I ne, stvarno ljudi to radi kvalitetno. Nema na brzaka, nema na... Mislim, mnogo puta uhvate neki ritam pa mogu nešto dobro. Ima vreme koji treba. Da, kad treba. Ali normalno se radi... Da, pa evo na primjer ti. Da. Polako se radi, ali dobro. I to je to. Da, y na kraju si... Vamos a regresar al español. Ya que es tu lengua natal. Pero, oye, con el serbio, antes que nada, chingón. Va, más o menos. No, hablas muy bien, digo, ya, güey, o sea, ya te puedes mover, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, ya tu lenguaje está muy... Ya no me dejo morir en la calle. Exacto. Puedo pedir ayuda. Sí, güey, sí. ¿Y qué más era? Tocamos el tema, por ejemplo, aquí en cuestión de... perdón, es que ya la chela, estoy tomando cerveza. Por ejemplo, cuando hablamos sobre internet, tener planes celulares, aquí sale hasta mucho más barato y más accesible que allá, por ejemplo, en Dominicana, en México. Pero, güey, pues, o sea, en México, o sea, ¿qué pedo? O sea, allá sí está bien caro, ¿sabes? Aquí es muy cómodo. Aquí es muy cómodo. Muy cómodo. La gente no entiende a lo que me refiero. Por ejemplo, si te sacas un plan de un celular, obviamente pagas una mensualidad, pero una mensualidad que es como menos de 1,000 pesos mexicanos, o sea, fácil como unos... Bueno, nosotros... Como 1,000, 2,000, 3,000 dinares, bueno, depende, ¿no? Pero hay como... Dependiendo del plan. Como entre 500 a 1,000 dinares es el plan. Sí. Mensuales pesos mexicanos, estoy hablando de los mexicanos, pero no sé en dólares cómo sería, pero en serbios serían como que de 2,000 a 5,000 dinares, dependiendo el dispositivo que compraste. Exacto. Pero tú puedes comprar un teléfono bueno. Claro. De buena calidad. Claro. Sí, y o sea, los minutos que tienes, una cantidad que tú no puedes consumir. Mensual. No hay forma. Y algo que tienen aquí, bueno, que a mí me gusta es que, un ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, 8 gigas de internet y yo consumo 4, cuando yo entro el próximo mes, yo tengo 12. Sí, güey. Se suman, no te lo quitan. Allá te lo quitan. Allá te la meten. O sea, te dicen... Aquí no. Sí, aquí tú sigues con tu mismo 4 más 8. Sí, güey. Y ese internet anda que vuela. Sí, güey. Otra cosa, el internet de casa, tenemos fibra óptica que ya es como el estándar, pero güey, aquí te lo hacen bien. O sea, a mí me tocó que 2 años
los primeros 11 años no pago nada. Y el resto de lo que te lo comenté, lo voy a pagar. Es como que, perdón, ¿qué estoy diciendo? 11 meses no pagas nada, los 2 años. 11 meses no pagas nada y el resto de los meses pagas. Y es como que, a ver, 11 meses es bastante tiempo Claro. para que trabajes, ahorres tu dinero y el restante de los que son meses que tienes que pagar, ya, güey. Paga todo y listo. Ya listo. Y eso en México no existe. Y no va a existir porque la competencia es tanta y el país es tan grande que depende de la red, digo, no sé cómo es en Dominicana, pero ¿me explico? Yo creo que, ¿cómo se llama? Codetel es de México. ¿Cuál? Codetel. Creo que esa compañía es de México. A ver, ¿cuál es? Codetel se llama. No, nunca lo había escuchado. Tengo entendido que es mexicana, pero funciona en Dominicana también trabaja. Ok. Pero tengo entendido, creo que es Sí. mexicana, no estoy seguro. Mira, hemos tenido Nextel, ya se convirtió creo que en AT&T, tenemos Telcel, ahora llegó una que se llama Byte, que en realidad es de Walmart, Sam's y no sé cuál más empresas las que están ligadas en esa franquicia, bueno, no franquicia, sino como en en todos esos negocios juntos. Ajá. Y yo no sé a ver cuáles más hay. Me tendré que recordar, pero por ejemplo también tienes esta que se llama algo con T-Mobile. Ajá. Sí, T-Mobile, pero eso es más de Estados Unidos. Yo no sé si está allá en Dominicana. No creo. No. No estoy seguro, tengo muchos años que no vivo Sí. allá, así que Bueno. Pero es bueno, un poco difícil. el punto es que bueno, hasta en esa cuestión te sale mucho más accesible Mucho aquí Y más económico, más tranquilo. y de buena calidad. O sea, en todo, Dominicana ahora mismo tú no puedes comprar una casa por el precio que tú compras una casa aquí. Aquí tú compras una casa en buen estado. ¿Cuánto? 35, 50 mil euros máximo. En Dominicana tú no puedes acercarte, tú no puedes pedir ni el precio con eso. Nosotros estuvimos mirando casas ya cuando estuvimos de vacaciones. Y la mayoría de casas te piden de 100 mil en adelante. 100 mil, 200, 300. No sé, parece que la casa tiene diamante y van adentro. Pero está todo muy caro. Sí, Muy, muy caro. una inflación increíble. Increíble. Y lo peor es que no son casas grandes. Una casita de habitaciones. Con un baño, una terracita. Ya. Muchas veces no tienen ni marquesina. Pero te piden un dineral. Demasiado caro. No sé, quizás los materiales están caros. Quizás por el turismo. Pero demasiado costoso. Y quién sabe, tal vez son factores como la importación, exportación, Puede ser. igual. O sea, hay muchos factores que juegan en eso. Pero no sé. No sé. Pero bueno, ya hemos hablado de este tema y la verdad, digo, en todo ese sentido sale muy bien. Ya retomando también el tema de la comida que acabo de probar, el pollito está muy bueno. La sopa estuvo muy buena, la verdad. Eso es lo bueno de cuando se cría en casa. Sí, no, es otra cosa. Cría en casa, come tu comida criolla natural. A mí me encanta la cría. Me gusta criar. Y así hacemos esa comidita normal, así como dicen aquí, en Domach. Domach. Sí. Exacto. Sí, hombre, es muy cierto. Pues muy bien, muy bien. ¿Y ahora tus planes? ¿Tienes planes para el futuro? Seguir en adelante con las de la gallina, seguir vendiendo huevos y esperando en Dios que quizás no hoy ni mañana, pero quizás en unos años pueda agrandar un poco más y seguir creciendo hasta que Dios quiera. Claro. La idea es llegar por lo menos a 5,000 gallinas. 5,000 gallinas. Si Dios lo promete, si Dios si Dios permite que eso suceda, que estemos en salud, que eso es lo más importante, la salud. Y luego seguir trabajando y... Bueno, 5,000 gallinas ya es otro nivel a las... ¿Cuántos tienes? ¿150? 150. La verdad, es un chingo. Ya sería un negociazo eso, ¿eh? Entonces, yo creo que, no creo, estoy seguro, que con deseo y trabajando bien organizado, con disciplina, se logra. Claro que sí. Todo se puede lograr con disciplina y esfuerzo. Si me siento a esperar que suceda una magia, no va a suceder, pero si me esfuerzo y me fajo a trabajar, creo que sí. Creo que puede suceder. Claro, pues simplemente
Digo, una cosa es no dejarle también que la demanda, a ver qué diga, pero como vemos, te está yendo muy bien en eso. Gracias, papá Dios, Sí, estamos saliendo adelante poco a poco. sí, despacio. Ahora estamos en la fase de dar a conocer el nombre Claro, y el producto. claro, claro. Que a la gente que le guste el producto, que se encariñe con el producto y siendo responsable al 100%, sin fallar. Que eso es una de las cosas más importantes cuando tú vendes un producto. Y bueno, dejando a un lado todo esto, deporte, Ahora mismo estoy, como dicen, retirado. ok. Tengo más o menos unos 2 años que no paso por un gimnasio. Amo el tenis, pero no tengo ni tiempo. Estoy enfocado en otras cosas, más en trabajo. Supongo que, bueno, a ti te encanta Novak Djokovic. Sí, claro. Sí. Djokovic, ese es mi ídolo ahí. ¿Qué opinas de él? Excelente. Lo mejor que ha pasado en el tenis. Yo creo que, o sea, no creo, estoy seguro. Yo vengo jugando tenis hace muchos años y viendo tenis. Y en aquellos tiempos yo era fanático de Andrea Agassi. Ok. Me encantaba la forma que jugaba al revés. Me encantaba su forma en el juego. Y ya luego pasaron Agassi, Sampras, Federer y muchos jugadores buenos por ahí. Y al final llegó Djokovic y yo dije, me quedé aquí. Tengo un año más viejo que él. Soy un año mayor que él. Pero en realidad él es una estrella. Nadal fue muy bueno, es muy buen jugador también fue. Pero como que, no sé, Djokovic tiene algo que como que esa lucha, que no se rinde. Y a mí eso me encanta. Como lucha, ¿entiendes? El público, yo muchas veces veía al público como que maltratándolo. Y a él eso le da motivación. Sí, hombre. Sale adelante. ¿Entiendes? Entonces eso como que te motiva. Es como una inspiración. No solamente en el deporte, sino en otras cosas. Para no cansarte, seguir luchando hasta que lo logres. ¿Consideras que no? Bueno, hay como una polémica de que hay ciertas partes de que están como que descartando a Novak Djokovic. ¿Tú consideras que eso es cierto? ¿O has notado algo así? ¿Descartando en qué punto? Descartando en el sentido de que, o sea, como que hay personas que no quieren aceptar de que es el mejor jugador del mundo por tanto tiempo. Claro, eso siempre va a suceder. ¿Dónde vivimos? ¿En Serbia? Si fuera americano, Sí. 100%. Si fuera de otro país. Si fuera de otro país, Sí. fuera el mejor. Ajá. Pero estamos en Serbia, Sí, claro. Claro. ¿entiendes? Pero es el mejor. No tiene que decirlo nadie, él es el mejor. Sí, sí. Dime quién ha hecho eso que ha hecho él. Nadie, güey. No existe ninguno. No. Tiene todos los récords. No tiene nada que demostrarle a nadie ya. 24 Grand Slam. Es el mejor. Y él literalmente creó historia. Claro. Él debería hacer algo, pues, no sé, deberíamos como país hacer algo para él. Porque gracias a él, hasta nuestro propio país se hizo más conocido. Digo, siendo honestos, o sea, Claro que sí. todos me preguntan, ¿sabes quién es Novak Djokovic cuando estoy en México? Sí, solo por él se sabe que es Serbia. Claro. Literal. Si no, todos me preguntan, ¿de dónde? Siria. ¿Siberia? No, güey, Serbia. Serbia, Pero él es como un embajador prácticamente. es que sí, es la influencia. Claro. Es la influencia. Pero bueno, quería preguntarte porque pues estás metido en el mundo del tenis y quería ver como que tu perspectiva más o menos, porque pues es de esta zona latinoamericana y quería ver cuál es tu perspectiva ante todo esto. Pues nada, hombre, yo creo que hasta aquí hemos llegado. A ver, si llega una segunda parte, güey. Me gustaría luego a ver como que Claro. toquemos un poco unos temas más a detalle, pero se me hizo muy interesante que hayas compartido esta experiencia y creo que para las personas que viven en este país, el hecho que puedan escuchar a un latino, ¿sabes? Escuchar tu experiencia de vida va a ser hasta cierto punto motivante, pero también será interesante y de la parte de los serbios de la gente aquí de mi raza, escuchar como alguien como tú se quedó acá y sigue adelante. Y no solo en Serbia, me refiero a los Balcanes, porque al final la diferencia es mínima. Pero bueno, cada quien con su historia. Nada más me dio gusto hablar contigo. Qué bueno que se logró. Tomamos que unos
2 años aproximadamente de poder Algo así. organizar. Pero pues nada, hombre, aquí lo hemos logrado. Y no sé, ¿quieres decir algo, unas palabras, últimas palabras o alguna sugerencia que quieras compartir al No. público? Nada. Gracias a ti por venir y para organizar esto para que podamos compartir esas ideas y todo lo que hemos pasado, hasta dónde hemos llegado. Y nada, seguir trabajando. A darle con todo, pues. Como decimos, la segunda parte será mejor. Ey, la segunda, sí, me gustó. Siempre es así. Excelente. Esperamos en Dios que sí. Vale, amigo. Nos vemos. Hasta la Sobres. próxima.